¿Quieres contarnos un poco de tu background y cómo llegaste al movimiento de transición? Mm, Hola, muchas gracias Ari, es un gusto estar aquí en este proyecto de voces. Desde Ujú. que era muy joven, como a los 19, me junté con un grupo de personas en la ciudad. Este, y después de ese grupo de personas activistas del descrecimiento, empecé a ir a sus reuniones y enterarme pues preocupada por la situación de lo que estaba pasando, ¿no? Yo veía qué podía hacer este, como para apoyar a que pues no hubiera más contaminación o a reciclar. En ese entonces solo pensaba en esos temas, ¿no? Me acerqué con este grupo de descrecimiento que ya llevaban bastante tiempo en México trabajando, y de ahí empecé a conocer a otras organizaciones um, preocupadas por el ambiente, ¿no? Y bueno, yo ya empezaba a sembrar en mi casa, en la azotea, y empecé a leer sobre los químicos, todas las cosas que tenían los productos, los alimentos. También me contacté con la Red Mexicana de Tianguis Orgánicos y bueno, llegué a un evento ambiental, donde yo ya daba talleres, ¿no? Ya una amiga me dijo, bueno, ¿por qué no das unos talleres de todo lo que tú ya haces en este festival? Eso en 2006, me parece. Y ahí conocí a una organización que se llama Orgánica. Inmediatamente desde ahí empecé a trabajar con más organizaciones y me volví directora de un proyecto que se llama Azoteas Verdes. Y empecé a hacer cursos de azoteas verdes, de cómo naturar los espacios en la ciudad y demás. Pero bueno, esa es como que digamos que mi trayectoria desde hace mucho tiempo como en la búsqueda, ¿no? También me contacté con muchas ecoaldeas, empecé a observar que en México había un movimiento muy grande y en todo el mundo, y justo empecé a conectar con esas redes por medio de estas organizaciones, y ahí es donde conozco en un evento a Raúl Vélez. Ya había escuchado hablar del movimiento de transición, pero poco, en México no se escuchaba tanto. El movimiento de transición en México empezó en Ensenada, eh, con Robert Frey, un activista que de hecho fue asesinado por lo que estaba haciendo. Pero Raúl trae ya más como el modelo de transición a México, y empecé a ayudarle a organizar talleres. Todos los talleres que se hacían en México, pues me hablaba y hacíamos de permacultura y hacíamos otros talleres. Y de ahí pues empecé a conocer más el movimiento de transición, los principios y demás. Ah, ya más tarde, después de organizarle talleres y hacer la iniciativa en Ciudad de México, me habla para que vaya al entrenamiento en Chile. Y el primer encuentro latinoamericano en Chile, y de ahí fue cuando me formé como facilitadora oficial, digamos, porque ya tenía herramientas, ¿no? Y inmediatamente después de ese año, se hace Hub México, porque éramos, digamos que como un hub emergente o un proyecto que estaba ahí de transición, vinculado por él, y quedé como digamos que como la segunda representante, y de ahí pues ya me empecé a involucrar más hasta que pues ahorita estoy también como representando, digamos, la transición, bueno, sí, el movimiento en México, ¿no? Representando me refiero a que hago la vinculación con las iniciativas y los eventos y demás. Me impresiona mucho desde los 19 años, como muy pronto, ¿no? Ya tenías mucha conciencia a esa edad, ¿no? De qué, qué era lo que te nacía, ¿no? ¿Qué te atraía tanto de este movimiento? Bueno, O de la, sí, de crecimiento, de... pues es que yo creo que es algo
desde que estaba niña, o sea, como Ujú. que me interesan los animales, me gusta la naturaleza y desde que estaba niña yo veía la basura, o sea, cosas que no me Mm. gustaban, ¿no? No me hacía clic y sí nací como con esa preocupación de, bueno, ¿cómo puede ser que pueda haber menos basura o que los animalitos estén mejor o así? Entonces, pues eso se fue como desarrollando cada vez más y pues la vida me llevó como que, pues justo a reforzarlo y estar de parte de eso, ¿no? Y hubo un tiempo en el que yo me sentía muy sola, ¿no? Como con estas ideas de, por ejemplo, esto de las azoteas verdes ahorita ya es como muy común, pero en ese entonces cuando tú le hablabas de eso a las personas o que yo les contaba a las personas que sembraba mis lechugas en la azotea y que tenía mis... porque vivía en la ciudad, ¿no? Entonces se les hacía raro, ¿no? Y bueno, también mi familia, mi abuelo era agricultor y tal vez desde ahí pues me quedé con eso, ¿no? De que pues hay que sembrar a donde quiera que uno vaya, ¿no? No sea que uno esté. Entonces, pues eso ya viene desde que tenía esa sensibilidad, supongo, ¿no? Y respecto al movimiento que me gustaba, pues observo hasta la actualidad cosas distintas a los movimientos, porque pues sí tuve oportunidad de estar, por ejemplo, con el grupo de red de mercados orgánicos en México. También estuve como distribuidora y tuve una tienda en línea y demás. Y sí observo que ciertas estructuras y modelos que son en los que se trabajan constantemente, sí dan otro tipo de herramientas, ¿no? También me gusta mucho la parte de que no nada más es como que la acción, sino que también hace mucho hincapié en que hay que tener un trabajo interno constante y eso hace mucho la diferencia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, había grupos donde yo estaba y observaba simplemente la facilitación donde no se da la palabra o no se tiene esta como transparencia y solo unos toman las decisiones y así. Y siento que como que el movimiento de transición ha construido a través de los años todo un modelo entre todos los que queremos que las cosas sí se hagan escuchando las voces de todos, si se escuche la parte interna, si se escuche la parte de la sensibilidad de los elementales, como eso que no está ahí visible, ¿no? También pues toda la parte justo del dolor por el mundo, ¿no? Entonces creo que esas herramientas y muchos más que se siguen todavía desarrollando, porque al final somos humanos, ¿no? Y siempre va a haber conflictos y siempre va a haber cosas en los grupos y diferencias y demás, pero la manera en la que vamos construyendo todo eso hace que se lleguen a acuerdos de una u otra forma ante los conflictos, ante retos, ante proyectos, y eso es súper valioso. Entonces, y que todos tenemos esa misma visión en transición, ¿no? Como que sabemos que así se trabaja aquí. Eh, entonces, pues es un ambiente muy amable, para mí súper seguro. Este, y también uno de los espacios que les he dicho a mis compañeros, ¿no? Que es realmente un lugar donde yo, aparte de sentirme segura trabajando y todo, pues también gozo de compartir con otras personas que están en la misma idea, ¿no? Y que también me encanta que también Transición lo hace, crear materiales educativos no solamente para pues para facilitadores, sino también para escuelas, este, y sobre todo eso, trabajar con infancias y con jóvenes me encanta. Este, Estoy también con la red de agricultura biodinámica que hay aquí en Tepoztlán también. Por lo mismo de ese proyecto, pues conozco a varias personas que tienen su escuela y tuve algunas participaciones ahí con mi juego de mesa, hice unos juegos de cartas.
Y bueno, en transición pues estoy con el Hub de México, en el proyecto de Surciendo el Planeta, y con las bordadoras. Te quería preguntar ahora que ¿cómo te gustaría que se desarrollara tu viaje narrativo de voz de la transición? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cómo te gustaría qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría dar, contribuir a...? Bueno, yo escogí la imaginación. Eh, Realmente sí me considero una persona muy creativa y muy, digamos, como muy inquieta, como con toda esa parte de, eh, sobre todo con las manos, ¿no? Llevo un tiempo queriendo desarrollar, o sea, ya lo tengo, pero digamos que mi proyecto personal dentro de transición, porque te estoy hablando de proyectos en los que yo apoyo y me sumo y son parte del hub entre todos. Pero mi proyecto personal, aparte de documentales que hemos hecho, se llama el Laboratorio Sistémico de la Imaginación. Entonces, he desarrollado digamos, como modelo o entrenamiento, una charla que ya he dado de vez en cuando. Una vez se lo di a unos artistas que trabajan con comunidades en Morelos, que es el estado donde vivo. Les encantó porque hablo de la transición, del descenso energético, de los principios, digamos, básicos de dónde estamos y cómo podemos hacer ese descenso creativo. Eh, bueno, también hablo del pensamiento sistémico y del solar punk. Y el laboratorio de la imaginación básicamente es como este laboratorio donde nos reunimos con iniciativas o personas que quieran, también basado en, me está apoyando mucho el reloj solar de la imaginación, basado en eso, pues ver cómo generamos proyectos. Me encanta que los proyectos sean también como mucho en relación al arte, porque también siento que hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho que, por ejemplo, todo lo de las redes sociales que está nuestra mente ya como cooptada por eso. Siento que una vía sana y bella sería eh, lograr la transición a partir de esos espacios de la imaginación, sumando el arte y todo lo que sea creativo, imaginativo, el juego y demás, para hacer proyectos ya sea artísticos, musicales, de huertos, de burbujas, de, no sé, más como de jugar y divertirnos también, ¿no? Entonces ese es un poco de laboratorio que he estado como diseñando, pero todavía he hecho unas cuantas charlas aquí en Tepoztlán y a la gente le gusta mucho, pero justo también siento que esta parte de estar en Voices es una gran oportunidad, porque a partir de eso pues yo voy a tener la capacidad tal vez de pues sí, de proponer más eso y dedicarme más a ese proyecto personal. Felicidades por el proyecto, Anaí. Gracias por compartirlo. La verdad es que suena súper inspirador y no me extraña que a la gente le esté gustando. Y más si logras juntar pues emociones con los retos, con el arte, la imaginación, me parece súper interesante. Y quizá, no sé, siento como importante destacar lo que comentabas de poder sentirse acompañada o poder realizar las acciones para llegar a esa visión deseada en comunidad, que no sea una persona aislada. Bueno, quiero decir, una persona sola podría hacer cosas, ¿no? Pero quizá juntas, ¿no? En comunidad es mucho más enriquecedor, da gusto poder compartir con la gente, no es solo un objetivo, sino es todo el proceso que se camina, que se transita conjuntamente, ¿no? Es todo lo que nos nutre en el camino para llegar a esa visión, no es solo el objetivo. Y el tema de la comunidad siento pues que en el movimiento o en los movimientos sociales también es muy potente y es muy importante, ¿no? Y quería como destacarlo ahí de lo que estabas compartiendo.
Bueno, ese laboratorio suena súper interesante, ojalá puedas seguir desarrollándolo. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con el mundo? Qué pregunta tan fuerte. Yo me sentía muy sola en un inicio con mis ideas de cambiar al mundo. Sí, no, por favor. Y vi el mundo y dije, ahí fue cuando tomé conciencia y dije, no, esto no está bien para, digamos, la nueva humanidad o los niños, o sea, ¿no? Porque yo sí viví una infancia bonita, aunque fue mitad campo, mitad ciudad y demás, y disfruté mucho de la naturaleza y no crecí con esas ideas de que el mundo iba a colapsar, ¿no? Entonces ahí inhibe que los alimentos estaban, o sea, toda la información que hay ahora que es súper negativa a nivel de lo que comes, de lo que respiras, ¿no? Las generaciones de ahora nacen con esa información. Entonces creo que en esa búsqueda personal de, de que yo quería aportar algo al mundo, me sentía como sola. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y de repente empecé a conocer a esta gente. Y creo que yo daría el mensaje de las personas que sientan ese llamado, que pues sí, por más difícil que pueda parecer, que no estamos solos y que hay muchas personas ahí que están queriendo hacer lo mismo, simplemente que no conectamos, que confiemos en eso. Sí, a veces me llega hasta como emoción de que, híjoles, ¿cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo podemos hacer como transición con el tema de la guerra, con el tema de la migración, con el tema, porque todo se está, pues sí, colapsando, se está, entonces, la humanidad, ¿cuál es nuestro papel? ¿O cómo lo podemos hacer para irlo subsanando? No solamente para sobrevivir nosotros como especie, o sea, hay muchas personas, o sea, todo esto es como sistémico y conectado, o sea, seguir confiando en, en, en que puede haber formas en las que esperemos que en algunos años se vaya viendo esos cambios a gran escala. Confiar y aparte mantener el enfoque ahí cada vez más entre todos, yo creo que eso sería, y que nos apoyemos a mantener ese enfoque, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a veces lo pierdo y siento incluso hasta con una tristeza y depresión de que digo, ya, no me importa, y después vuelvo y digo, pues es que hay que vivir para esto, es lo único que nos queda. De nuestros cambios que hagamos diariamente dependen muchas cosas en relación al equilibrio de los ecosistemas. Podemos hacer bastante. Entonces, sin ser antropocéntrico, ¿no? Hablando de ya de nosotros como activistas, como movimiento. Muchísimas gracias, Marí. Me quedo con lo que estabas diciendo ahora, que somos muchas más personas de las que pueda parecer, que posiblemente los grandes medios no se va a dar mucha voz de que esto existe, pero como bien has dicho, desde hace muchísimos años hay personas y colectivos que están ahí y dejan su vida incluso por la Tierra, por el planeta Tierra, así que bueno, eso es importante recordarlo. Y sí, ojalá todos los retos a los que nos enfrentamos no nos atraviesen y seguramente nos generan muchas emociones, pero que eso sirva como compost o de alguna manera nos ayude a coger la fuerza que necesitamos para juntarnos, para no estar aislados en nuestro día a día, en nuestros quehaceres y nuestras logísticas de sobrevivir en el capitalismo, sino que nos atrevamos a hacer las cosas de un modo distinto, a ir a juntarnos con otras y explorar, ¿no? Y experimentar qué es la transición en acción, ¿no? Y ojalá muchos más espacios para que otras voces puedan también contar y hablar de estos temas. Así que muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio, de este capítulo, y gracias por formar parte de Voices of Transition, de Voces de Transición.